Si quiere, ¿Nos vas a mandar el manual? sí, espéreme un momentito. A mi diestra y a mi siniestra, en lo que miramos, ¿qué pasa? Sí, pues. Esto es así. Es que no me he conectado porque como era tanta la dificultad del Zoom, entonces me quedé aquí abajo. Mira qué bonito. Me quedé aquí miramos. Sí, me quedé aquí abajo. Hola, chicas. Hola, hola. Entonces, Hola, buenos las días. tengo aquí Buenos a mi días. lado. Aquí las tengo. Días, me gusta verlas. Los ángeles guardianes. Para todos. En lo que es que ha sido una serie de inconvenientes. Ustedes sabrán que así pasa el primer día, ¿verdad? Ay, sí. Así es. El primer día. Ha sido una inconveniente saber cómo arreglamos esto del Zoom. Y dice Vero que como no le han pedido directamente los folletos, no los tiene impresos. Así es que si ustedes lo quieren, saber, que si ustedes lo quieren, que por favor me digan para que ella los imprima. Pero yo lo quiero digital. Ah, bueno, entonces a ella los que quiera digital, ella los va a mandar. Manda, sí. Sí, ella los va a mandar. ¿Tienes una pluma para poner? Sí. Yo te lo voy a... Entonces, ¿Quién dice que lo quiere digital? Yo, Sandra. Sandrita, voy a poner una D de digital. Bueno, Mati, te decidiste a ir en vivo. presencial, Hilda. Vivo y acabo con en vivo. Que lo Hilda también. Rosarito, no sé qué lado es este. Pendientes. Ana Carlota. En papel, por favor. El papel, bueno. Sí. ¿Quién? Miriam Robles. Yo lo imprimo. Beatriz Méndez, Cecilia. No, pero ellas Senia. están pendientes. Dice. Ah, ellas están pendientes. Sí, ellas bueno, están ok. Ellas todavía no se sabe porque tienen varios inconvenientes. Ok, entonces. Y Rocío había estado muy. Rocío no se ha. No está todavía. Tampoco la tenemos. Este es el listado de lo que tenemos. Ok, perfecto, pues. Entonces, ya apunté las que quiero. Híjole, solo 3. Bueno, 4, no, 3. Le voy a preguntar a Gaylin si va a querer en vivo, ¿verdad? Seguramente que sí. Y Rosarito, que no ha venido. Bueno. Entonces, nuestro curso se llama Antropología. Ya estoy grabando, sí, ¿verdad? Sí. Ya estoy grabando. Bueno, entonces nuestro curso se llama Antropología Teológica y Pecado Original. Bueno, el manual que tiene Vero solo es el del alumno, no tiene el del maestro, o sea, es este que me compartió a mí porque dice que no lo tiene ni digital en el del maestro. El tema es de que antropología es la etimología de la palabra es antropo, hombre, y logos tratado, el tratado del hombre, del ser humano. Pero todas las perspectivas de la antropología tiene un abanico sumamente grande, porque todo, antropología, cómo ha visto el hombre, pues, su origen, cómo ha visto el hombre su cultura, o sea que todas las perspectivas sociales, religiosas, culturales, tienen su antropología, porque al final de cuentas, nada ha surgido sin que el hombre lo instaure o lo instituya. Entonces, la antropología es una variedad, pero por eso el énfasis que esta es antropología teológica. O sea, es la perspectiva que tenemos del ser humano desde el monoteísmo y obviamente llegando al Nuevo Testamento desde lo que Jesús dice que es el hombre. Entonces ya para ubicarnos, pues tendríamos que saber que hay muchas maneras de reflexionar del ser humano, ¿verdad? Pero básicamente desde el cristianismo, pues el ser humano es hijo de Dios. Hola, Chochi. Hola, buenos días. Buenos días, bienvenida. El Gracias. ser humano es hijo de Dios y por lo tanto
es hermano, ¿verdad? Hermano entre nosotros. Esa es nuestra antropología fundamental cristiana, ¿verdad? Y el único mandamiento antropológico es el de amarse, o sea, el de ser solidario, empático y todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Esa es básicamente la antropología cristiana y la antropología teológica, que al ser teológica lleva un desarrollo desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Desde la creación, o sea, desde el tema del origen del mal. Pero esa evolución hay que tomarla en cuenta, cómo empieza en Génesis 3 y cómo la revela Jesús de Nazaret, ¿verdad? Porque pues Jesús va a decir, es del corazón del hombre donde sale el mal. Y sin embargo, nosotros tenemos en Génesis 3, vemos esa dinámica de la tentación, pues eso es lo que tenemos en las primeras sesiones, todo ese desarrollo desde el judaísmo y luego entrando al cristianismo. Entonces, nuestra primera sesión se llama El origen del hombre. Entonces, al ver el origen del hombre, pues hay muchas perspectivas de cómo se fue desarrollando el ser humano en la historia, ¿verdad? Está la evolucionista, está la de impacto, todo lo que ustedes quieran. Y hoy, ¿verdad? Donde las personas pueden tener desde sus distintas ideologías, pues su realidad de hombre o de mujer, ¿verdad? Las distintas ideologías. Pero por eso, cuando nosotros nos enfocamos en una antropología teológica, pues nosotros ahí no tenemos ningún tipo de confusión, porque fueron creados hombre y mujer, fueron creados por Dios, somos creación, ese es nuestro origen. Y el tema del evolucionismo y todo eso, pues no es que nosotros nos hagamos de la vista gorda, pero nosotros damos el sentido de ser creación de Dios. Aunque la cosa haya sido por el Big Bang, aunque haya sido por Darwin la de evolución, todo lo que ustedes quieran, pero en todos esos enfoques antropológicos, pues la antropología teológica presenta que somos creación. Eso lo decimos en el credo, eso lo decimos en muchos lugares, ¿verdad? O sea, forma parte de nuestra fe. Entonces, todo esto como un preámbulo para que nosotros no nos perdamos en los enfoques. Estamos viendo al ser humano desde la perspectiva de Dios, del judaísmo, y obviamente nosotros somos cristianos con el desarrollo que Jesús da de lo que es el hombre, ¿verdad? Acuérdense que en eso es sumamente importante, porque Jesús de Nazaret, cuando de alguna manera él dice que no viene a abolir la ley, sino a darle sentido o cumplimiento. Entonces, en ese punto, Jesús de Nazaret pone al ser humano antes que cualquier institución. Por ejemplo, cuando dice, el sábado ha sido creado para que el hombre haga uso del sábado, no para esclavizar, para que el hombre se esclavice del sábado. O sea que las instituciones son creadas por el ser humano para ayudar al ser humano, no para esclavizarse. Entonces, eso dígase en todo tipo de institución, ¿verdad? Entonces, eso es como el principio. Entonces, la sesión nos va presentando el esquema, que no tiene aquí, que yo lo estaba buscando, cuál es la postura de la iglesia ante el tema de la evolución. Pues ya saben ustedes otra vez que la iglesia es una institución, pero básicamente cuando hablamos de iglesia hablamos de la comunidad, de la eclesía, que todos los movimientos humanos por temas de organizaciones se vuelven institución. Es claro que así pasa en la historia, pero no hay que olvidar el origen y la fuente de ese proceso, ¿verdad? Ese proceso es la conciencia que se tiene de nuestro origen, en el caso de la sesión 1. Entonces, ¿cómo qué postura tienen que tener las comunidades en relación al origen del hombre? ¿Por qué
es tan importante la vida en el cristianismo, ¿verdad? Porque la defensa de la vida, tanto en el nacimiento como en la muerte, en el anciano o en las enfermedades, porque ese respeto tan grande a la vida. Entonces, son cosas que no es que las comunidades cristianas estén atrasadas, sino que el valor que revela Jesús de Nazaret es que el ser humano y la vida del ser humano es sumamente valiosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son creación de Dios y a partir de Cristo, hijos de Dios, por méritos de Él. Entonces tenemos luego el origen del hombre a la luz de la teología, que es lo que vamos a ir viendo en esta sesión, los problemas que vamos teniendo en nuestra época, los problemas en relación a esa reflexión teológica del hombre, lo esencial de diferencia que hay en el hombre, en la mujer, la evolución, cómo se ha desarrollado y el mecanismo evolutivo, creación de la inteligencia humana. Eso es bien importante porque generalmente pensamos que la inteligencia es algo que surge de nosotros, ¿verdad? No nos damos cuenta que tanto la voluntad como la inteligencia son herramientas que Dios nos da en la creación, al crearnos. Eso es básicamente lo que presenta la primera sesión y pone varias preguntas antes de empezar el tema para oír qué es lo que ustedes opinan. ¿Cuál debe ser nuestra postura ante el origen del hombre? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Sobre todo cuando los jóvenes nos preguntan, ¿verdad? Que van ya a la universidad y que estudian otras teorías de la creación del ser humano. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra postura? ¿Y cuáles serían los argumentos que, sin entrar en el curso, nosotros utilizaríamos? Esa sería la primera, si alguien quiere compartir esa pregunta. ¿Puedo decir? ¿Sí? Mati va a compartir. Yo diría que nosotros... Hola, Susi. Hola, Susi. Ya vino a servilleta para mí. Ahorita vemos. Viene Susi. Nosotros creemos en Dios y por lo tanto creemos que en principio Él nos creó y dependemos de la creación hecha por Dios. Todos los otros, como Darwin y otros evolucionistas que han dicho que vivimos de diferentes lados, llegan a un punto donde ya no tienen para dónde continuar. Y entonces ahí se traban. Eso viene a confirmar que realmente la creación es muy bien. Gracias. Yo quisiera compartir también. Yo sí pienso en que sí podría ser factible la evolución. Sin embargo, Dios puso, ¿cómo les dijera yo? Puso su granito de arena en la creación del hombre, ya sea por evolución o por creación. Cuando Él intervino, eso es a lo que me refiero. O sea, Hubo una intervención de Dios, haya sido por evolución o haya sido en la creación es decir, tenían que explicar de alguna forma, pero que Él hizo un muñequito de barro y que lo sopló y eso, ¿quién sabe? Yo pienso así. Yo pienso más bien que fue evolucionando, pero que Dios intervino para darle al hombre la inteligencia y todas las potencias superiores del hombre. Gracias, Gildita. ¿Alguien por allá? Estamos viendo, Susi, la creación del ser humano y nuestra postura. No hemos empezado clase así con presencia. Antropología. Entonces, estamos viendo cuál es nuestra postura, sobre todo cuando los jóvenes nos preguntan cómo fue la creación, que si fue exactamente como dice la Biblia, o ellos ya vieron en otra forma la ciencia, cómo les presenta distintas teorías. ¿Cuál es nuestra postura antes de empezar el curso? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Yo difiero un poquito de lo que dijo Hilda.
porque para que hubiera evolución es porque antes hubo algo. Ah, Y este algo es Dios. Sí, No puede ser espontáneo. no, de donde no hay nada no puede surgir algo, ¿verdad? Pues, Ok, entonces las tres que están aquí, clarísimas que Dios es el creador de todo, aunque se hable de Big Bang, aunque se hable de evolución, aunque aparezcan otras teorías, pues no se sabrá explicar en qué forma Dios va a actuar en cada momento, pero de que Él actúa, actúa. No sé. Yo pasé a saludar porque tengo que cuidar a tener a mi marido porque no tiene enfermero todo el día, pero quise pasar a saludarles. Exacto, bien, Qué gusto verte. que se Un mejore. abrazo, Susi. Estamos orando por tu esposo. Es Chaito y Sandra. Sandra. Mientras no esté capacitado por sí mismo, no me lo diga. Porque yo no tengo la fuerza para No. cuidarlo. No. Y enfermero, gracias. Tengo una muchacha que es replaticador. No quiero otro tipo de problemas. ¿Y el nietecito? Ahí se va bien fresco. Gracias a Dios. Es un regalo de Dios. Ayer le dijo su papá que le iba a cortar el pelito, pero no me dejes pelón, porque ya sabe que se va a quedar pelón. Qué gusto verla. Susi, Voy a te saludar. queremos mucho. Susi solo Adiós, vino a Susi. saludar. Susi solo vino a saludar. Ay, muchacha. Un abrazo, Susi. Un abrazo. Sí está como afectadita mi Ah, muchachita. sí, por supuesto. El Sí. compañero de toda la vida. Vino ¿Verdad? solo- Y ve cómo se va pagando. Vino a saludar solo, a decirle sola, dice, porque mientras esté su esposo hospitalizado, ella no va a poder estar en el curso, pero que ha evolucionado muy bien, pero que hasta que no esté perfectamente bien, ella no lo saca del hospital, porque no puede, pues, tener un enfermero en casa, y entonces ella va a estar ahí en el hospital hasta que esté 100% bien, y que les manda muchos saludos y les agradece todas sus oraciones. Perdón, Gracias. forma parte, forma parte de la antropología biológica. Bueno, entonces, allá por allá, ¿qué me dicen? ¿Tienen la misma opinión o hay algo a añadir? Yo creo que la misma opinión, me estaba acordando de la causa primera de Santo Tomás, ¿verdad? Exacto. Ujú. Mira qué interesante, Chochi, porque la verdad es lo que hemos visto, ¿verdad? Que todos los cursos se conectan e iluminan el tema. Sí. Perfecto, Ujú. me da mucha alegría. Dice, la otra pregunta dice que si es admisible la teoría de la evolución. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es admisible? ¿Puede ser? Yo ya con Tú, Podría sí, ser, pero como lo dice la palabra, es teoría, ¿verdad? No está comprobado, es una teoría que podría ser. ¿ah? Pero como dice Gildita, podría ser la evolución, pero por ejemplo, como se dan cuenta qué pasa, aquí tienen ustedes a nuestro pequeño gorila, miren. Aquí está nuestro gorila que pasa a ser un Homo sapiens. yo quisiera intervenir. Hay un anuncio en la televisión muy interesante de Red Bull. Ajá. Y entonces sacan y van sacando toda la evolución y entonces viene como un pez y va saliendo y se vuelven los reptiles y poco a poco el mono y va evolucionando y todo hasta que llega a un hombre. Interesante. Esa es la teoría. Sí, y es igual a así con la quijada. Sí, pero lo que no dice Gildita es que no llega hasta el hombre, llega hasta Red Bull. Que es la energía del hombre. Según Un la detallito. publicidad, la energía del hombre no es Dios, es Red Bull. Sí. Híjolas. ¿Hasta dónde llega? Pero vean qué interesante. Lo que dice Gilda anteriormente es, puede ser aceptada toda esa teoría, pero no sin Dios. Dios va actuando en todos los procesos. Y si ha pasado esa evolución desde la bacteria o lo que sea, la ameba, desde el agua, pues el hecho es que Dios va actuando, va desarrollando, poniendo.
dijo Gildita, va poniendo su granito de arena, dijo ella, ¿va? No creo que sea un granito de arena, pero va haciendo la obra, ¿va? Eso es lo que dijo ella. ¿Qué dicen ustedes de más? Mi forma de pensar, yo no sé, es que el mundo fue evolucionando, pero que el hombre haya venido del mono, como que no, porque digamos en Génesis, lo que nos explica Génesis en los primeros capítulos es el amor, el cuidado que Dios tuvo para con el hombre, que no lo creó de la misma manera que el resto del universo, pues, sino que tuvo un cuidado especial. ¿Por qué? Porque lo ama, lo puso en un lugar especial porque lo ama, le dio ¿qué se dice? De gobernar todo, el derecho a gobernar todo, porque el hombre tenía un lugar especial. Entonces, que todo haya ido evolucionando, que no se hizo en 7 días, no, que todo lleva una evolución, pero de que el hombre venga del mono, yo definitivamente no, no lo acepto. No sé si estoy mal. No, pues está bien, aquí no está diciendo de algo bueno o no, ¿verdad? Sino que lo que uno pensamos. Dice profundizar, dice nuestras ideas. Luego dice, no sé si Ana Carlota quiere hacer algún comentario. No, estoy bien, gracias. Muy bien. Luego dice, ¿se puede explicar el alma espiritual a la luz de la evolución? Esa es precisamente la intervención de Dios. O sea, cuando Génesis 1 dice a imagen, o Génesis 2 a imagen y semejanza suya, es a Génesis 1, ¿verdad? El himno, que dice, y lo creó a imagen y semejanza suya. Es decir, le dio en Génesis 2 aliento de vida, insufló en sus narices aliento de vida. Entonces, dice la pregunta, ese insuflo, y lo que decía Sandrita hace un rato, ese insuflo se puede entender desde la teoría de la evolución, ese insuflo. Sí, Yo creo que yo sí. creo que sí. Volviendo a la evolución, hasta la evolución tiene un principio. A la persona que empezó a pensar en eso, Dios le dio ese intelecto. O sea, siempre está antes que el todo la mano de Dios. Okay. O sea que ese insuflo que nosotros hoy lo podríamos entender como la inteligencia, ¿verdad? La capacidad del Homo sapiens, ¿verdad? Es decir, tú dices, es el momento de la acción de Dios. Sí, porque han creado robots y todo y han tratado de crear un ser humano, hasta los animales, y nunca han logrado hacer exacto. Exacto. Porque no tiene la mano de Dios, solo la del hombre. ¿Algo más por allá? ¿No? Ok. Luego pregunta, de acuerdo a la revelación y al magisterio de la Iglesia, ¿cuál es el origen del alma espiritual? Dios. El origen del alma espiritual. De acuerdo, dice, de acuerdo a la revelación, o sea, fundamento bíblico. Y luego el magisterio de la Iglesia que ha ido desarrollando ese fundamento bíblico. ¿Cuál es el origen del alma espiritual? Conocimiento de Dios. ¿El origen? El origen es Dios nos dio el alma, y al darnos el alma nos dio la oportunidad de poderlo conocer y sentirnos más cerca de él, ser hijos de él. Conocer, amar y servir. Sí. O sea que el origen del alma es Dios. Sí, es Dios. Y la fuente de revelación nos dice el insuflo, o sea, insufló, o sea, vino de Dios, ese aliento que no es que es soplo, sino que sale desde las entrañas. Eso en Génesis 2. En Génesis 1 es su imagen y semejanza, que imprime en el hombre esa imagen y semejanza. Entonces, tanto la revelación y lo que el magisterio va a ir desarrollando, que lo tenemos prácticamente, aquí lo tienen ustedes cómo lo desarrolla el magisterio, en los numerales del 374 al 379 del Catecismo de la Iglesia. Ahí se responden estas preguntas
desde la reflexión que va haciendo el magisterio de la Iglesia. ¿Me puedes repetir los numerales? ¿Sí? 374 al 379 del Catecismo de la Iglesia. El 374 dice, el primer hombre fue no solamente creado bueno, sino también constituido en la amistad con su creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. Amistad y armonía, tales que no serán superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo. Eso dice el 74. El 75 ya entra a la otra, al complemento que hace esto. O sea que se fijan que este numeral les da dos perspectivas. Dice que el alma, el ser humano fue creado por Dios en total amistad y armonía con él y con la creación. Y que esa realidad fue únicamente superada por Cristo. ¿Por qué? Porque acuérdense que la imagen la conservamos siempre como un sello. Lo que vamos perdiendo en lo cotidiano de la vida es la semejanza. Entonces, Jesús nos devuelve pues esa semejanza de lo que Dios quiere que sea el ser humano, ¿verdad? Entonces la Iglesia, luego aquí el numeral 75, 375. La Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original, según el Concilio de Trento. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Lumen Gentium. Eso está en Lumen. Vaticano II. Lumen Gentium. Por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de vida del hombre estaban fortalecidas. Mientras permaneciese en la intimidad divina, el hombre no debía ni morir ni sufrir. La armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer, y por último, la armonía entre la primera pareja y toda la creación, constituida el estado llamado justicia original. El dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo se realizaba ante todo dentro del hombre mismo como dominio de sí. El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser por estar libre de la triple concupiscencia que lo somete a los placeres de los sentidos, a la apetencia de los bienes terrenos y a la afirmación de sí contra los imperativos de la razón. Ajá. Signo de la familiaridad con Dios es el hecho de que Dios coloca en el jardín, un poco lo que decía Sandrita, ¿verdad? Vive ahí para cultivar la tierra, guardarla, el trabajo no le es penoso, sino que es la colaboración del hombre y de la mujer con Dios y con el perfeccionamiento de la creación visible. Toda esta armonía de la justicia original prevista para el hombre por designio de Dios se perderá por el pecado de nuestros primeros padres. Si ustedes actualizan eso con el magisterio de la Iglesia, es ver Laudato Si y Laudato Deus. Es lo mismo. O sea, ese es el contexto que tenemos y es lo que ustedes van viendo como el fundamento es la revelación. El magisterio lo va desarrollando a través del tiempo y hoy tenemos al Papa que nos pone que eso que nos falta, la armonía con la creación y la armonía con los hermanos, pues son el tema. ¿Cuál de esas dos últimas encíclicas? No sé si ya las leyeron, pero eso sería como parte del curso para tener realmente el sentido actual de lo que es la antropología en el día de hoy con tantas ideas que entran, ¿verdad?
No sé si tienen alguna pregunta, duda. Entonces, aquí con esta lectura del catecismo encontramos la postura de la Iglesia ante cualquier teoría que aparezca. Y dice que la aparición de las teorías evolucionistas con la aparición de estas teorías se cambió la tendencia que consideraba el relato del Génesis al pie de la letra. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros leíamos eso exactamente como ahí lo decía, ¿verdad? Y entonces era cuando los jóvenes, sobre todo, que entraban a conocer estas teorías, pues veían la parte como ignorante de entender que las cosas se entendían en 7 días, y cuando se decía, pues no fue en 7 días, había algunas personas que decían, no, que antes un día duraba 1000 años o 2000 años, pero siempre queriendo como defender la literalidad del texto. Hoy ya sabemos que tenemos que leer las notas de pie de página y ahí pues hay otra serie de explicaciones. Eso es en cuanto a la introducción. Aquí miran ustedes al gorilita que va caminando, como dice Gildita, hasta llegar a Red Bull. Va subiendo por todos lados el gorilita, mírenlo. Bueno. Aquí tenemos distintas posturas de teorías que van saliendo. Si quieren leerlas desde ahí, aquí las tenemos escritas. Dice, Juan Bautista Bonet es el padre del evolucionismo. En 1800 expone por primera vez su tesis en su obra Philosophie zoologique. Su tesis consiste en afirmar la aparición sucesiva de los diversos organismos que se van perfeccionando gradualmente. Propone la idea de una generación espontánea. En esta evolución encuadra también al hombre hasta llegar a su estado actual. Este es el primero. Después sigue Darwin en su obra The Origin of Species, el origen de las especies. Considera que la evolución es el resultado de la selección natural, donde sobrevive el más fuerte y el que mejor se adapta a las circunstancias siempre cambiantes. También aplica su teoría al origen del hombre. Llega a afirmar que entre el hombre y el animal solo hay una diferencia gradual. Miren qué interesante esta teoría, ¿verdad? La de Darwin, que es la que más fuerza tiene, que no es más fuerte ni el más inteligente ni el que sobrevive, sino el que se adapta a los cambios. Y entonces el origen de las especies, ¿verdad? Va a poner el acento en la evolución y en la selección natural, en ese sentido, que es la adaptación a cada cambio que se va desarrollando. Y esa selección se va a aplicar al ser humano. Y llega a afirmar eso que acaba de decir Gildita, que el hombre... llega a afirmar que entre el hombre y el animal solo hay una diferencia gradual. De grados, o sea, solo una diferencia de grados, o sea que somos muy pareciditos. Luego viene concilio. El concilio de Colonia en 1862. Todo esto, todas estas teorías aparecieron a partir de 1800. Entonces, en 1862, los primeros padres fueron creados inmediatamente por Dios. Por lo tanto, declaramos totalmente contrarias a la Sagrada Escritura y a la fe de la Iglesia las interpretaciones de aquellos que se atreven a afirmar que el hombre, en lo que se refiere al cuerpo, ha surgido por una espontánea mutación de una naturaleza imperfecta que mejoró continuamente hasta llegar a la naturaleza humana actual. El Concilio de Colonia condena el transformismo absoluto, donde se niega toda intervención de Dios y se deja todo a la evolución natural. ¿Algún comentario sobre estas tres posturas? La he llamado día y noche. Aquí. No, pero ¿qué
quédese aquí con nosotros, no se preocupe. Es que vino otra compañerita aquí que la estuvimos llamando y todavía hoy en la mañana hablábamos con Pedro y le digo, eras que todavía ayer la intenté llamar como 3 veces y ni entra la llamada. Sí, pero ya la tenemos aquí. Después viene el Concilio Vaticano I. No se declaró oficialmente contra el evolucionismo, sin embargo, condenó el materialismo en general y repite la definición del Lateranense 4 acerca de Dios como creador del hombre en el alma y en el cuerpo. Ok, esto, por ejemplo, cuando ustedes encuentran esto, son concilios, este es el concilio lateranense IV, y aquí Dessinger, que son numerales que van desarrollando la doctrina, digamos, la doctrina cristiana, y que se va colocando en numerales, se van actualizando. Entonces, generalmente es una colección de innovaciones que va haciendo la iglesia. Pero se fijan una cosa, que el tema, cuando vemos hoy esa mentalidad materialista, ya se están fijando dónde está la raíz, ¿verdad? La raíz es entonces el evolucionismo, donde nosotros nos damos cuenta que si venimos como los animales y somos pues solo en grados diferentes a los animales, pues comamos y bebamos porque mañana a saber qué va a pasar, ¿verdad? Entonces mejor aprovechemos el día. Ese es el materialismo concreto. Y cada vez el materialismo se desarrolla más porque aún dentro del ambiente católico ustedes van a oír comentarios, por ejemplo, sí, quién sabe si hay resurrección. Sí, quién sabe si va a haber vida después de la muerte. ¿Quién sabe? Yo pienso, dicen algunas personas, que la muerte es algo así como cuando uno está profundamente dormido que no se acuerda de nada. Igual. Entonces, sí no hay una certeza de la novedad del cristianismo, que es la propuesta o que es pues realmente el fundamento de nuestra fe, de la vida eterna, ¿verdad? De la vida en Cristo. Entonces, eso todavía está ambiguo en algunos lados, y aquí tenemos, entonces esto era Vaticano I, ¿verdad? Sí. Después viene Mivar, que es un biólogo, esto después del concilio. Expuso que el alma humana es espiritual y es creada inmediatamente por Dios. El cuerpo puede proceder de una evolución guiada por Dios. En este caso, la iglesia no intervino. Eso es lo que yo creo, es lo que les dije. O sea, aquí dice Quintita que está totalmente de acuerdo con el biólogo, con el 200 años, mira, 202 años, 203. Dice que el alma humana es creada inmediatamente por Dios, pero que el cuerpo es el que va pues evolucionando, pero que Dios lo va guiando. Y dice que la iglesia pues ahí no intervino, o sea que está de acuerdo, ¿verdad? Pues no dijo ni sí ni no. Después viene Leroy. También consideró que el alma humana es creada inmediatamente por Dios y el cuerpo humano es producto de la evolución, pero fue obligado a retractarse en 1895. Este es de la orden de predicadores, o sea, sí, dominico. Y se van a dar cuenta que la diferencia son 20 años, ¿verdad? Sí. 71, 81, sí. 91. Sí. Y a este sí lo obligaron a retractarse y está diciendo lo mismo que el anterior. Fíjate, Gildita. Sí. Dice que la iglesia, ante el surgimiento de estas hipótesis, siempre se ha mostrado cautelosa. Ahora, la respuesta de la Comisión Bíblica en 1909 reafirma la creación de todas las cosas por Dios al principio del tiempo, la peculiar creación del hombre, la formación de la primera mujer, del primer hombre, la unidad del linaje humano, etc. No habla acerca del transformacionismo, pero le afecta. Por eso reafirma la doctrina católica. Ok, se dan cuenta entonces que en 1909, o sea, a principios del siglo pasado, pues se va teniendo siempre pues el hecho de que es Dios el creador de todo,
el principio absolutamente de todo cuanto existe, de lo que decía Sandrita, la peculiar creación del hombre, que hoy lo vemos como el acto de amor más grande, no solo del hombre, sino de toda la creación, pero con énfasis en la ternura y amistad, cariño, la cercanía que tiene con el ser humano, ¿verdad? Entonces, ahí llama un sentido antropológico, la unidad del linaje humano. Toda la unidad no es que venimos del mono, sino venimos de Dios. ¿Verdad? Esa sería la unidad. Y entonces, luego, entonces, dice que el transformismo, de que el ser humano, el cuerpo, se vaya transformando, sea de mono a ser humano, pues dice, no habla, pero sí afecta. No se ha opuesto directamente a esa teoría, pero sí ya nos damos cuenta que va afectando en el razonamiento humano. Porque no es lo mismo pensar que venimos de Dios directamente a que vengamos de un monito. No. ¿Verdad? Ahora viene el discurso del Papa Pío XII a la Academia Pontificia de las Ciencias en 1941. Ahí dice que se establece que el hombre supera al reino animal por su alma espiritual y que el progenitor del hombre no pudo ser un animal. Es decir, que el cuerpo de Adán no puede provenir por generación natural de un animal. Habla luego el Papa de la formación de la primera mujer y dice, el auxiliar dado por Dios al primer hombre también viene de él y es carne de su carne, formada para ser su compañera, que tiene nombre del hombre porque ha sido formada de él. Miren, yo aquí quiero Muy complicated. Yo aquí quiero que vean un poquito nuestra realidad actual, ¿verdad? Cómo el tema de esa evolución y cómo el no comprender que el auxiliar que Dios da al hombre no es un perrito, no es un gatito. Como ahora sucede en muchas partes. Por eso les digo, vean. Y yo sé que esto toca a mucha gente, porque mucha gente se siente tal vez muy sensible porque ama, y está muy bien que lo ame, forma parte de la creación, pero no sustituye, que es el problema. Es el problema que hay y que ya estamos encontrando de dónde viene la raíz. Es justamente del evolucionismo. Bueno, pues igual venimos de los animalitos y estos son pobrecitos indefensos, los perritos, los gatitos, no tienen nadie. ¿Saben que eso me lo dijeron a mí en Estados Unidos hace un tiempo? Que yo miraba, por ejemplo, que iban a traerte la carne, buena carne, molida, con latas de vegetales a cocinar. Y yo un día hice un comentario que casi me matan ahí, ¿verdad? Porque yo dije, ay Dios, qué barbaridad lo que comen esos animalitos, ya no se pueden ni mover, de tan gorditos que están, ¿verdad? Yo dije, oye, hay tantos niños en Guatemala, comen del basurero. Pero yo hice un comentario así que es real, ¿verdad? Y me dijeron, sí, pero esos niños tuvieron papás y mamás, y si ellos fueron irresponsables, y ellos no tienen estos animalitos, sí que no de ellos no tienen la culpa de nada. O sea, compararon directamente la realidad de un animalito con la realidad de una persona. Y se dieron cuenta que es mejor alimentar a ese animalito porque la culpa de que los niños estén comiendo del basurero es por mamás y papás que no se hicieron responsables. Entonces, fíjense que es interesante darse cuenta que esto no puede quedar solo como una idea religiosa o piedad religiosa, sino que a veces nosotros tenemos que hablar un poquito en los entornos que nos tocan. Pero es bien difícil, porque ahora han humanizado a los animales. Dios guarde, los cuidan tanto, ya no tienen hijos, pero ahí andan con el chuchito. Va uno a un restaurante y el chucho, ay Dios guarde, uno dice chucho es el de la calle. Perro es el que yo tengo en mi casa. Bueno, pero todavía perro. A mí me han corregido con el nombre. Tiene nombre, no es un perro cualquiera. Bueno, entonces, no, pero fíjense por favor, lo que se ha ido desarrollando.
el auxiliar dado por Dios al primer hombre viene también de él, porque nosotros podemos pensar mucho que estamos de acuerdo con la creación, con que Dios nos creó, pero a la hora de la realidad puede que le demos mucha importancia a uno, más que a una persona. Entonces, ojo con eso, ojo con eso. Y entonces dice aquí que esta compañera era carne de su carne, fue formada esa compañera, ¿verdad? Bueno. Ahora viene la Humani encíclica. Generis. Es sí, una que- encíclica. Sí, es una encíclica. Humani Generis, sí, en de- 1950. De Pío XII. Nos muestra la postura que debemos tomar ante los temas científicos que tienen relación con la verdad revelada. Por una parte, hay que admitir los hechos demostrados. Por otra, hay que ser más cautelosos ante las hipótesis y si se oponen a la doctrina revelada, se rechaza. Deja la puerta abierta a la investigación sobre el origen del cuerpo del primer hombre. Ok, ¿se fijan aquí? Entonces, la postura ante la ciencia. Estamos hablando ante las universidades, porque ahí es donde se enseñan todas esas teorías. Sí. Estamos hablando del pensamiento de nuestros hijos y de nuestros nietos. Estamos hablando de esto, estamos hablando de algo muy actual. Entonces, dice que lo que se demuestra con hechos, pues hay que admitirlo, ¿verdad? Si son los hechos y ahí hay la evidencia, pues tampoco somos cerrados a eso, hay que admitirlos. Luego dice que hay que ser cauteloso ante las hipótesis, o sea, las teorías que se van oponiendo al fundamento bíblico, ¿verdad? Y esas cuando aparecen, pues en automático se rechazan. Primero hay que admitir los hechos, pero las hipótesis y las teorías que se oponen, que ahí no, en las hipótesis y en las teorías no hay evidencia científica. No hay un Son hecho, hipótesis, son sí. hipótesis, son teorías. Entonces ahí pues se permite, ¿verdad? Se deja la puerta abierta, dice, a que sigan investigando sobre el origen, pero oigan, del cuerpo, o sea, de lo mismo que nosotros vamos viendo, pues que hay diferentes razas, diferentes culturas y todo eso, vamos viendo muchas realidades que se van presentando. Pues todo eso se puede investigar en el ser humano, ¿verdad? Pero lo que se opone a la verdad revelada desde el principio, pues ya no se puede. Después viene Juan Pablo II. Por tanto, se puede decir que desde el punto de vista de la doctrina de la fe, no se ve dificultad en explicar el origen del hombre en cuanto al cuerpo, mediante la hipótesis del evolucionismo. Sin embargo, hay que añadir que la hipótesis propone solo una probabilidad, no una certeza científica. La doctrina de la fe, en cambio, afirma invariablemente que el alma espiritual del hombre ha sido creada directamente por Dios. Es decir, según la hipótesis a la que hemos aludido, es posible que el cuerpo humano, siguiendo el orden impreso por el Creador en las energías de la vida, haya sido gradualmente preparado en las formas de seres vivientes anteriores. Pero el alma humana, de la que depende en definitiva la humanidad del hombre, por ser espiritual, no puede salir de la materia. Perfecto, ahí está más que claro. Ahí está sumamente claro. Es que ustedes no vieron esa película de dibujos animados, que todos los perros se van al cielo. O sea que hay todos los perros se van al cielo. O sea, fíjense, no, es que es una película, pero hay que tomar en cuenta, viene la jefa, ya se acabó el periodo. Ya se acabó. Deberíamos en casa. Esperando a Adelita. No es Adelita, es Pedro de García. Ay, Entonces, vino. Aquí está. Pero esa es para otra. Mira, eso le estaba diciendo. Mira, ya vino Vero a decirnos que se acabó la clase. Rosarito, vas a querer libro Manual de antropología. manual, ¿sí?
Sí, porfa. Bueno, Acaba de mandar. ok, entonces Ahorita te voy a mando. apuntar. Ok. Gracias, Gildita. Yo me voy Ahorita para te la- Yacito. Bueno, Espérate. ay, lástima que no, ya no vimos lo que dice el catecismo y la conclusión. Es Y ahí bien nos quedamos, interesante. pero vino Vero a sacarnos ya, dijo que ya. No la Ahí me va haciendo cara Ahí ya, está. de que ya terminamos la clase y que ya están esperando en el otro. Así yo es me que voy. muchas gracias. No, yo me quedo, sí. Bueno, Adiós. Nos vemos, Perdonen que Dios todos les los bendiga. inconvenientes de La otra hoy, semana. pero ahí estamos. estuvo re bonito. Gusto verlas. Hasta Ahí nos pronto. vemos. Feliz día. Nos vemos. Hola, Cali. Feliz año, qué gusto verte.